Estamos de regreso aquí en T13 Digital PM y a propósito de la crisis que se vive en el Poder Judicial con el llamado caso Audio. Queremos conversar con Marcelo Acevedo, él es el presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, que además abarca todo el universo de trabajadores del Poder Judicial. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros. Patricio, lo primero, ustedes venían hace algún tiempo también solicitando, no puntualmente por este caso, sino por otro, me refiero a la jueza Vivanco, sino por otros, de que se hiciera una investigación, que se aclararan los antecedentes. ¿Les llama la atención que esto se produzca de manera tan repentina, tan rápida? Nos llama el antecedente, pero es sorpresivo, pero de buena sorpresa. ¿Ya? Nosotros venimos efectivamente del año pasado, que estalla el caso Hermosilla, o caso Audio como se llama, en noviembre del año pasado, y empezamos efectivamente a solicitar las investigaciones sumarias correspondientes. Primero el ministro Ulloa y después se vinieron sabiendo algunos casos, en el caso de Jean-Pierre Mato, en el caso ahora de Ángela Vivanco, Letelier también, me acuerdo que también salió. Fuimos nosotros presentando efectivamente que se abriera las investigaciones, a lo menos que se investigara, independiente de los resultados de la investigación, pero nos parecía una señal bien importante de la Corte Suprema que se iniciaran las investigaciones y hasta ahora no había arrojado sus resultados. Ya, no habían sido, ¿cuál era la respuesta? ¿No habían sido considerados? ¿Cómo es el trámite que hay que hacer para pedir una investigación y cómo lo responden? Sí, nosotros lo pedimos formalmente a través de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones respectivamente, en el caso del ministro Ulloa, Corte de Apelaciones, ¿cierto?, pleno, y en el caso, ¿cierto?, de la señora Vivanco y el señor Jean-Pierre Mato en la Corte Suprema. Nosotros pedimos formalmente, somos una asociación de funcionarios del Poder Judicial, de trabajadores y trabajadoras, por lo tanto nosotros tenemos capacidad de poder pedir efectivamente investigaciones sumarias y hasta ahora la respuesta era el Comité de Ética. Ya. Entonces, claro, nosotros también somos muy críticos del Comité de Ética porque nos parece más bien una especie de tribunal especial, ¿cierto?, netamente para ministros de Cortes, que va a sancionar o no, ¿cierto?, a algunos ministros. Y en estricto rigor nosotros como funcionarios públicos nos regimos por el sumario administrativo. Por ahí ya lo mencionó el exministro, ¿cierto?, Milton Juica, además fue presidente de la Corte Suprema, por ahí se dio una entrevista que efectivamente la manera idónea y la manera correcta era abrir sumarios administrativos, porque esa es la única herramienta legal que tiene. De hecho es más, la ministra Vivanco cuestionó en algún momento, ¿cierto?, este comité de ética y cuestionó efectivamente a la ministra Arita Rabanales, ¿cierto?, cuando empezó a crearse este comité. Patricio, ahora desde el punto de vista como el Poder Judicial, como los trabajadores en rigor del Poder Judicial y particularmente de la organización que representa, ¿cómo reciben ustedes? Porque acá hoy día veremos cómo vaya avanzando, pero no es una cosa excepcional ya, no es tan solo una persona, una abogada, sino usted mismo mencionaba a un par más. Entonces eso amplía el cuestionamiento que hay en torno al Poder Judicial y en torno a los calificativos que hay del Poder Judicial. ¿Cómo les llega a situaciones como esta? Bueno, para nosotros como trabajadores igual nos llega fuerte porque es una práctica que viene enquistada hace muchos años en el Poder Judicial, no es una práctica nueva. ¿Cuál? El tema del tráfico de influencia, para ser concreto. El tema esto de nombrar, ¿cierto?, de tratar de hacer una especie de campaña, una campaña un poco a puerta cerrada, entre WhatsApp, entre amigos, ¿cierto?, o entre conocidos para poder nombrar a una persona u otra. Y esto viene enquistado no solamente en manera de Corte Suprema, sino que también Corte de Apelaciones, jueces de letra, e incluso funcionarios. Ya tenemos varios casos que efectivamente, si es que no queda el funcionario que es de la sensibilidad o que quiere el juez, perfectamente echa la terna abajo y se hace una nueva terna. Entonces, hay efectivamente una cultura del Poder Judicial que hay que terminar, y para eso que es muy importante que el gobierno, que comprometió, ¿cierto?, analizar el sistema de nombramiento, lo analice, pero no solamente a través de ministro de la Corte Suprema o ministro de la Corte de Apelaciones o jueces, sino que a todo el Poder Judicial en su conjunto. Entonces, es una buena forma y es una buena oportunidad de hacer un cambio estructural. Ya, o sea, ustedes están dispuestos a asumir la pérdida, porque más aún con lo que usted comenta, que no solo es jueces, este amiguismo, este tráfico de influencia, sino que va en todos los segmentos. Y eso va a significar que hoy día la opinión pública cuestione mucho más el Poder Judicial. Entonces, ¿están dispuestos a eso, a que se ventilen todos los casos en los distintos niveles y así poder generar una forma nueva de nombramiento? Absolutamente, nosotros estamos dispuestos y yo creo que la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial están dispuestos, porque se sienten también coartados en su posibilidad de ascender. ¿Ya? No existe una carrera funcionaria real, ¿ya? Y eso es una prerrogativa que estamos haciendo no solamente la acción de funcionarios que
que yo represento, sino que a nivel estructural del Poder Judicial pide a gritos que efectivamente se cambie el sistema de nombramiento, sea un sistema objetivo, sea un sistema de carrera funcionaria y no tengamos, ¿cierto?, este amiguismo o estas dádivas, ¿cierto?, que se dan para poder ser nombrado en un cargo o en otro. Patricio, usted decía que esto viene hace mucho tiempo. ¿Qué hace que hoy día, bueno, es el caso de Audios, pero qué hace que hoy día sí se tome una determinación de esa magnitud y con anterioridad en los años antecesores a lo que ocurre hoy día no se haya tomado esa decisión? Bueno, tiene dos reflejos, yo creo, muy claros. Uno es el tremendo trabajo que se ha hecho periodísticamente, ¿cierto?, para indagar estos casos y sacarlo a la luz. Y segundo, la presión ciudadana. O sea, no es menor que el Poder Judicial sea uno de los más bajos en aprobación ciudadana. Y eso también es una crítica que nosotros tenemos que asumir como trabajadores del Poder Judicial y tenemos que afrontarla. Y uno de esos problemas viene estructuralmente a través del sistema de nombramiento, pero también cómo se estructura el Poder Judicial. El Poder Judicial es un Poder Judicial que este año cumple 200 años el Poder Judicial. Y tiene una estructura bien decimonónica, ¿ya? Bien piramidal, bien parece una estructura más bien militar que un Estado civil. Entonces, hay que cambiar las formas. Los jueces no pueden ser también administradores de los recursos. Ya la Corte Suprema no puede tener en sus manos también la administración de recursos. Ellos tienen que dedicarse a la labor jurisdiccional, que es fallar causa. Entonces también nosotros estamos empujando muy bien el tema de la gobernanza del Poder Judicial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay que sacar el tema administrativo del Poder Judicial y que sea un ente distinto, autónomo, que tenga contraloría propia, ¿ya? Y pueda controlar los gastos, los recursos y se puedan gestionar de mejor forma, porque ahora efectivamente están en manos del Consejo Superior, que está además integrado por el ministro de la Suprema. Entonces al final son los mismos jueces o los mismos ministros quien organiza, ¿cierto?, esta manera estructural, y eso hay que separarlo. Perfecto. Ahora, se separa y se desarrolla un nuevo mecanismo de nombramiento como el que está planteando el gobierno, que lo ha anunciado para la primera semana de octubre. Ahí están incluidos los puntos que ustedes han establecido, quedan conforme con lo que va a proponer el gobierno, que además, bueno, contéstame y le hago la pregunta. Yo no puedo contestar a eso porque nosotros pedimos ahora una reunión con el ministro de Justicia también para nosotros hacernos presentes en el sistema de nombramiento y que se escuche efectivamente no solamente la voz de la Suprema, no solamente la voz, ¿cierto?, en este caso del Ejecutivo, sino que también de los trabajadores que tenemos una experiencia y una vasta experiencia en el sistema de nombramiento y cuáles son los ripios que hay que solucionar. Entonces nosotros efectivamente pedimos una reunión con el ministro, esperamos que nos dé la reunión en los próximos días y poder enfrentar, ¿cierto?, este sistema de nombramiento que tiene que tener un sistema colegiado, integrado efectivamente por el escalafón primario, que son los ministros y jueces, pero también con los demás escalafones del Poder Judicial. El escalafón de empleados, ¿cierto?, que también tenga una trayectoria reconocida, que la carrera de funcionario sea el pilar fundamental, ¿cierto?, en los ascensos. Entonces, o sea, se puede hacer, objetivamente se puede hacer. Solamente necesitamos voluntad política, no solamente, ¿cierto?, del Ejecutivo, sino que también de la Corte Suprema. En el gobierno de Sebastián Piñera también se propuso hacer un sistema nuevo de... Y en el proyecto constitucional, en los dos proyectos constitucionales también se propuso. También está. ¿Por qué se rechaza? ¿Por qué cree usted que Porque hay una resistencia muy grande en el Poder Judicial. Hasta ahora, efectivamente, y esto a modo personal lo digo... Pero, perdón, ¿una resistencia íntegra en los trabajadores? No, no en los trabajadores. ¿En qué? Yo creo que en los poderes del Estado, los tres poderes del Estado. ¿Ya? Donde los dos poderes del Estado, en este caso ejecutivo, ¿cierto?, y legislativo, no han querido, ¿cierto?, meter mano en el Poder Judicial, valga la redundancia, para poder solucionar estos conflictos. Entonces hay un problema más bien político que estructural del mismo Poder Judicial, porque efectivamente nosotros como trabajadores siempre hemos solicitado cambios. Ahora, la resistencia a los cambios no somos nosotros, son la Corte Suprema y los demás poderes del Estado, ¿cierto?, que no se toman en serio efectivamente de que el Poder Judicial tenga una modernidad y no una modernidad netamente, no sé, en equipos nuevos, tecnología, que tenga cierta disponibilidad y a los usuarios, sino que también se modernice al interior del Poder Judicial. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Y no ha cambiado entonces el que el Poder Judicial sea visto como una herramienta para llegar al poder, a distinto poder? También se ve como una herramienta, efectivamente, y también se ve como una herramienta en sí mismo, porque el Poder Judicial efectivamente es un poder distinto, es un poder efectivamente que es parte, ¿cierto?, de la institucionalidad y es principal, ¿cierto?, soporte de la institucionalidad, que es la justicia, y por eso mismo los demás poderes del Estado no han querido involucrarse con el poder. O sea, un caso bien emblemático, la Contraloría General de la República, que es la que controla los recursos del Estado y de todo el Poder Ejecutivo, no tiene capacidad de poder controlar el Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial efectivamente ha sido un poder
independiente, pero esa independencia se ha confundido, porque la independencia que señala la Constitución y la que señala efectivamente ¿cómo se llama? En legislación comparada es la independencia jurisdiccional. O sea, que el juez pueda fallar, ¿cierto?, con independencia. Pero no significa que esa independencia sea que el Poder Judicial quiera hacer lo que quiera con sus trabajadores y con los recursos que tenga. Ya. Ahora, desde el punto de vista de los trabajadores también, porque si ustedes plantean la necesidad de que haya un nuevo sistema de nombramiento, no solamente en los jueces, sino también de los trabajadores, ahí no hay resistencia, ¿están todos los trabajadores de acuerdo en que se haga un nuevo sistema de nombramiento? La mayoría están de acuerdo, no me cabe la menor duda. Ya, eso lo he conversado. Sí. De hecho, hay una crítica muy fuerte efectivamente de los trabajadores que no tienen carrera de funcionario y chocan con una pared y no pueden ascender. O sea, muestra, hay trabajadores que tienen 20 años de contrato. O sea, puede ser ¿cómo se llama? Las contratas son transitorias y son transitorias. Una persona que trabaja 20 años de contrato, ¿es transitoria? Realmente no lo es. Entonces, también hay un problema ahí de choque efectivamente de los funcionarios que llevan años y años tratando de ascender y no pueden ascender. Y eso es un problema porque estructuralmente no existe carrera de funcionario. Con respecto a este caso, ustedes habían anunciado durante la mañana que iban a dejar de prestar sus servicios, digamos, si es que se mantenía Ángela Bianco, hoy día se abre un cuaderno, se suspende a ella, esa idea está... No, claro, esa idea efectivamente la dejamos ahora de lado. Estamos enfocados efectivamente de que se abran los sumarios correspondientes, se abra el cuaderno de remoción a la ministra Vivanco, pero que también se abran las investigaciones al ministro Ulloa y a todos los involucrados en el caso Audio o Hermosilla, como se llama. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ministros el caso del ministro Matus, que va a ser acusado constitucionalmente, como se confirma hoy día? Sí, bueno, ahí efectivamente el Poder Legislativo tiene una herramienta de poder acusar constitucionalmente y es una herramienta efectivamente política. Nosotros también esperamos que además de esa herramienta política que está haciendo el Poder Legislativo haciendo uso, también lo haga también la Corte Suprema y abra el cuaderno de sumario correspondiente y haga la investigación. Claro, me refería también al trabajo de ustedes, tal como en algún minuto pensaron en suspender sus funciones con respecto a Ángela Bianco. ¿Qué pasa con el resto de las investigaciones que están siendo cuestionadas y particularmente con la acusación constitucional que hoy día se confirma? Sí, no, nosotros vamos a esperar efectivamente que las cosas efectivamente fluyan, vamos a esperar que la Corte Suprema abra las investigaciones que ya sabemos que se van a empezar a abrir, vamos a esperar también la Constitución Constitucional, ¿cierto? Vamos a estar muy pendientes de ese requerimiento y hasta ahora nosotros los vamos a entrar en alerta y yo creo que no cabe duda que efectivamente van a abrir también otros casos. Eso voy a preguntar, porque usted habla que es una práctica constante, que se viene repitiendo hace muchísimos años, entonces ante eso, ¿pueden haber otros casos también de esta índole? No se descarta, por supuesto. No se descarta que haya otros casos y no se descarta que efectivamente esto vaya creciendo y haya una bola de nieve que no se puede parar. Pero sí, nosotros estamos dispuestos de evidenciar todos los casos, ¿cierto? Y que la Corte Suprema tenga, ¿cierto?, carta en el asunto y pueda abrir las investigaciones correspondientes. Nadie dice que todos tienen que ser destituidos. Ojo con eso. Sí, nosotros, claro, a lo menos, necesitamos que se investigue. Y eso es lo mínimo que se espera de un poder que además imparte justicia. ¿Quién determina, para que la gente conozca, quién determina que se investigue o no? El Pleno. En este caso, a los ministros de la... como hoy día la decisión fue unánime, se junta el Pleno y se vota por mayoría. Y por mayoría, efectivamente. Perfecto. El Pleno es el órgano resolutor, ¿cierto?, para casos de la misma Corte Suprema y en el caso de las Cortes de Apelaciones para sus ministros. ¿Y en el caso de los trabajadores hay instancias distintas? Hay instancias distintas porque ahí están los fiscales judiciales, también se nombra un instructor y el que resuelve es el juez, ¿cierto?, del tribunal. Y si él está inhabilitado porque está implicado a lo mejor en alguna, se pasa a otro juez. Entonces, ahí está muy claro la forma de cómo se investiga. Ya, perfecto. Ahora, a ver, ¿qué se le puede decir desde los trabajadores del Poder Judicial a la opinión pública en relación al sentimiento que uno tiene de que el Poder Judicial aplica la justicia? Y hoy día nos vemos con que son, o al menos se están investigando hechos que están alejados de eso. Bueno, primero es pedir disculpas a la opinión pública, disculpas a la sociedad, disculpas efectivamente y perdón a toda la sociedad en estos casos que se han sabido, pero no tengan la más mínima convicción que la mayoría de los funcionarios y jueces son jueces probos, son jueces efectivamente que imparten justicia como corresponde. El problema está cuando hay estos casos, ¿cierto? Y que hay un tratamiento y eso no es que esconderlo, es un tratamiento que
Se ha venido haciendo por años el tema del tráfico de influencia, pero es hora de cambiarlo y es hora también de poder cambiar esta estructura del Poder Judicial que digo yo que es un poco decimonónica, tiene 200 años, no ha cambiado, ha intentado algunos cambios pero no se ha hecho. Y a la opinión pública es pedirle perdón derechamente y que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial vamos a seguir impartiendo justicia como corresponde. Somos más de 12.000 funcionarios y solamente 1.800 son del escalafón primario. Por lo tanto, la mayoría del Poder Judicial está muy entero en la justicia. De hecho, casos de familia, por ejemplo. En familia, que se creó esta ley, ¿cierto? Papito Corazón, que me parece muy importante, llamada Papito Corazón, que me parece muy importante para el tema de pensión de alimentos, pero no se inyectaron recursos. Y ahora esa ley se está, ¿cierto?, haciendo carne en el Poder Judicial y a través de los trabajadores que tienen que trabajar dobles turnos, tienen una carga laboral excesiva. Entonces, no cabe duda que el Poder Judicial, a lo menos los trabajadores están dando el ancho. El problema es que no están dando el ancho en la cúpula de arriba, que es la Corte Suprema. Muy bien, te presenté como Patricio, ¿no? Sí, pero es Marcelo. Es Marcelo, sí, por eso iba a pedir mis disculpas correspondientes. También Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial. Muchísimas gracias por estos minutos, que les vaya muy bien. Gracias. Y nosotros queremos seguir con la misma temática.